Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Nos hallábamos sentados en una decrépita sepultura del siglo XVII al atardecer de un día otoñal, en el viejo cementerio de Arkham, y especulábamos acerca de lo innominable. Mirando al sauce gigantesco que se erguía en el centro del cementerio y cuyo tronco casi había engullido la antigua y apenas legible losa. Yo había hecho un fantástico comentario acerca del alimento fantasmagórico e inenarrable que sus raíces colosales debían de succionar de aquella tierra vetusta y sepulcral. Pero mi amigo me reprendió por decir semejantes tonterías y dijo que, puesto que no había habido ningún enterramiento desde hacía más de un siglo, con toda probabilidad allí abajo no existía nada que alimentara el árbol de otra manera que la habitual. Además, añadió, mis constantes referencias a lo innominable y a lo inclasificable eran un recurso pueril, muy en consonancia con mi escasa categoría como escritor. Me gustaba demasiado finalizar mis relatos con visiones o sonidos capaces de paralizar las facultades de mis héroes, y les despojaba de todo su valor, capacidad del habla y asociación de ideas para que no pudieran contar lo que habían experimentado. Conocemos las cosas que nos rodean, decía, solo a través de nuestros 5 sentidos o de nuestras intuiciones religiosas. De otra manera resultaría imposible hacer referencia a cualquier objeto o visión que no puedan definirse claramente en base a los sólidos axiomas demostrables o a las adecuadas doctrinas teológicas, a ser posible congregacionalistas, a las que se podría innovar con cualquier otro cambio que la tradición o Sir Arthur Conan Doyle tengan a bien aportar. Con este amigo, Joel Manton, discutía a menudo despreocupadamente. Era el director de la East High School, nacido y criado en Boston, y practicante de esa ceguera autocomplaciente hacia las vagas alusiones de la vida tan característica de Nueva Inglaterra. Su punto de vista radicaba en que solo las experiencias normales y objetivas poseen un valor estético,
y que el artista no solo debe provocar una intensa emoción por medio de la acción, el éxtasis y el asombro, sino mantener un plácido interés y reconocimiento por las transcripciones precisas y detalladas de la vida cotidiana. En especial, se mostraba contrario a mi preocupación por todo lo místico e inexplicable, pues, aunque creía en lo sobrenatural mucho más que yo, no admitía que fuera un tema conveniente para ser abordado por la literatura. Resultaba virtualmente increíble para un intelecto claro, práctico y lógico como el suyo, que una mente pudiera encontrar su mayor placer evadiéndose de la rutina diaria, o mezclando imágenes excepcionales y dramáticas que generalmente están destinadas, por virtud del hábito y la fatiga, al aburrido modelo de la existencia actual. En su compañía, todas las cosas y sensaciones tenían unas dimensiones, propiedades, causas y efectos perfectamente delimitados. Y aunque presentía vagamente que el cerebro a veces esconde visiones y conceptos de una naturaleza bastante menos geométrica, clasificable y moldeable, se creía autorizado para dibujar una línea arbitraria y desechar todo lo que no podía ser experimentado y entendido por el ciudadano medio. Además, estaba casi seguro de que no podía existir nada verdaderamente innominable. No sonaba demasiado sensato, según él. Aunque me daba perfecta cuenta de la inutilidad de mis argumentos imaginativos y metafísicos frente a la complacencia de un ortodoxo de la vida diurna. Había algo en la escena de esta conversación vespertina que me estimulaba a seguir con la charla. Las decrépitas losas de piedra, los venerables árboles, los cementerios tejadillos holandeses a 2 aguas de la vieja ciudad embrujada que se extendía alrededor. Todo contribuía a enardecer mi espíritu en defensa de mis creencias. Y no tardé mucho en lanzar mis ataques contra el terreno de mi enemigo. En realidad, no resultaba demasiado difícil contraatacar, ya que sabía que Joel Manton seguía bastante aferrado a muchas de las supersticiones mundanas que las gentes más cultivadas habían dejado atrás. La creencia en las apariciones de personas que se estaban muriendo en lugares distantes y los vestigios dejados por rostros antiguos sobre las ventanas a las que se habían asomado la vida. Para creer en estos cuentos de viejas, insistía yo ahora, hay que tener mucha fe en la existencia terrenal de ciertos elementos sobrenaturales, que a un mismo tiempo están separados de sus homólogos materiales y son consecuentes con ellos. Esto entrañaba una capacidad para creer en los fenómenos que están más allá de los conceptos tradicionales. Pues si un muerto puede transmitir su imagen visible o tangible por medio mundo, o desplazarse de aquí para allá durante siglos, ¿por qué iba a resultar tan absurdo suponer que las casas deshabitadas están llenas de insólitas entidades sensibles? ¿O que los viejos cementerios rebosan de unas inteligencias terribles e incorpóreas que han sobrevivido durante generaciones? Y dado que el espíritu, para provocar las manifestaciones que se le atribuyen, no puede estar limitado por ninguna de las leyes de la naturaleza, ¿por qué es un disparate imaginar que los muertos revividos puedan adoptar una determinada forma o una ausencia total de forma que para el observador humano resultaría completa y aterradoramente innominable? El sentido común, al reflexionar sobre estos temas, le dije a mi amigo con cierto acaloramiento, no es más que una estúpida falta de imaginación
y flexibilidad mental. El sol estaba a punto de ponerse, pero ninguno de los dos quería dar por acabada la conversación. Manton no parecía muy impresionado por mis argumentos y se apresuraba a refutarlos con esa confianza en sus propios criterios que, sin duda, tanto éxito le había otorgado como profesor. Pero también yo estaba demasiado seguro del terreno que pisaba como para temer una derrota. Se hizo de noche y algunas lucecitas brillaron lánguidamente en distintas ventanas, pero tampoco nos movimos. El sepulcro que nos servía de asiento resultaba bastante cómodo, y yo sabía que a mi prosaico amigo no le inquietaba la cavernosa grieta que se abría en la antigua, decrépita mampostería de ladrillos horadada por las raíces, justo por detrás de nosotros. Ni la total negrura en la que nos sumergía la tambaleante, desierta casona del siglo XVII que se interponía entre nosotros y la primera farola de la calle. Allí, en medio de la oscuridad, sobre aquella tumba resquebrajada próxima a la vacía casona, charlábamos sobre lo innominable, y cuando mi amigo terminó de exponer sus burlonas refutaciones, le conté la terrible evidencia que se ocultaba tras uno de mis relatos, precisamente del que más se había mofado. El cuento se titulaba La ventana del ático y había aparecido en el ejemplar de enero de 1922 del Whispers. En un montón de sitios, especialmente en el sur y en la costa del Pacífico, retiraron la revista de los kioscos ante las numerosísimas quejas expresadas por personas estúpidas y débiles. Pero en Nueva Inglaterra no produjo ni un escalofrío, y los lectores simplemente se encogieron de hombros ante mis extravagancias. Afirmaron que aquella criatura era biológicamente imposible, que no se trataba más que de otra de esas estúpidas leyendas locales, que Cotton Mather había hecho lo bastante creíbles como para incluirlas en su caótica Magnolia Christi americana, y que su existencia estaba tan pobremente documentada que ni tan siquiera se había atrevido a dar el nombre de la localidad donde se había desatado el horror. En cuanto a cómo me las había arreglado para desarrollar la breve reseña del viejo místico, todo era completamente falso e imposible, típico de un escritorzuelo frívolo e irracional. Efectivamente, Mather había afirmado que la criatura había sido párida, pero nadie, exceptuando un sensacionalista de 3 al cuarto, podría pensar que se hubiera desarrollado, que se asomara a las ventanas de la gente por la noche y que se escondiera en el ático de una casa, en cuerpo y en espíritu, hasta que alguien lo descubrió siglos después, asomado a la ventana, y no pudo describir qué fue lo que hizo que sus cabellos se volvieran grises. Todo esto no era más que una basura descarada, y mi amigo Manton no se reprimía a la hora de insistir en ello. Entonces le conté lo que había descubierto en un viejo diario redactado entre 1706 y 1723, que había salido a la luz entre los papeles de una familia que moraba a poco más de 1 kilómetro de donde nos hallábamos sentados. Eso y la verdad irrefutable de las cicatrices que mi antepasado tenía en el pecho y en la espalda, las cuales están descritas en el diario. También le hablé de los miedos que abrigaban otras personas de la región, de
cómo se habían ido transmitiendo entre murmuraciones generación tras generación, y de cómo se probó que la locura de un niño que en 1793 entró en una casa abandonada para examinar ciertas huellas no era en absoluto fingida. Sin duda fue un suceso horrible. No es de extrañar que los investigadores se estremezcan al estudiar la época puritana de Massachusetts. Se sabe tan poco de lo que ocurrió bajo la superficie, tan poco y sin embargo tan espantosamente repugnante que a veces sale al exterior burbujeando de imágenes putrescentes. El horror a la brujería es como un terrible rayo de luz en medio de los caóticos pensamientos de los hombres. Pero incluso esa definición se queda corta. No había belleza ni libertad, como podemos adivinar al ver los restos arquitectónicos y domésticos, o al rememorar los sermones enfermizos de los soberbios eclesiásticos. Y dentro de ese herrumbroso chaleco de fuerza acechaba una atrocidad maliciosa: el satanismo y la perversión. Esta era, en verdad, la apoteosis de lo innominable. Cothon Mather, en ese diabólico sexto libro que nadie debería hojear tras caer la noche, no se anda con rodeos al lanzar sus anatemas. Tan inflexible como un profeta judío y tan lacónicamente imperturbable como nadie antes. Habló de la bestia que alumbró una criatura superior a las bestias, aunque inferior al hombre. El ser del ojo manchado y del borracho infeliz y vociferante que fue ahorcado por tener un ojo así. De todo esto habló sin rodeos, pero sin especificar qué sucedió después. Quizá no lo sabía, o quizá sí, aunque no se aventuró a contarlo. Otros sí conocían los hechos, pero no se atrevieron a relatarlos. No existe ninguna explicación oficial acerca de las murmuraciones sobre la cerradura de la puerta que daba a las escaleras del ático, donde vivía un viejo solitario, ruinoso y amargado, que había destapado la blanca losa de una tumba que todos evitaban, y sobre la que circulaban cientos de extrañas leyendas capaces de helar la sangre a cualquiera. Todo está incluido en ese diario ancestral que yo había encontrado. Todas las murmuraciones y relatos elusivos sobre criaturas con un ojo manchado, sorprendidos espiando por la ventana durante la noche, o en los campos desiertos rodeados de bosques. Algo había sorprendido a un antepasado mío en un tenebroso camino del valle, dejándole unas marcas de cuernos sobre el pecho y de garras simiescas en la espalda, y al buscar algún tipo de huellas impresas en la tierra pisoteada, descubrieron una mezcla de rastros pertenecientes a unas pezuñas escindidas y a unas garras vagamente antropoides. En una ocasión, un jinete del servicio de correos dijo haber visto a un anciano llamando y persiguiendo a una cosa espeluznante e indescriptible que trotaba sobre Meadow Hill, bajo la tenue luz de la luna que precede al amanecer. Y muchos le creyeron. Y desde luego, cierta noche de 1710 corrieron extraños rumores después de que el anciano, solitario y decrépito, fuera enterrado en la cripta que había detrás de su casa, a la vista de la losa blanquecina. Nunca descerrajaron la puerta del ático, sino que dejaron la casa tal y como estaba, terrible y desierta,
Cuando se producía algún ruido en su interior, la gente murmuraba y se estremecía, y confiaban en que el cerrojo de la puerta del ático fuera lo suficientemente robusto. Pero pronto dejaron de hacerlo cuando el horror se presentó en la casa del párroco y no dejó ni un alma con vida y ni un cuerpo de una sola pieza. Con el paso del tiempo, la leyenda fue adoptando un carácter espectral, pero supongo que la criatura debió de morir, suponiendo que llegara a estar viva alguna vez. Su recuerdo ha perdurado envuelto en un halo de miedo, que se ha ido incrementando a causa de su secretismo. Durante esta narración, mi amigo Manton había permanecido en completo silencio. Yo observé que mis palabras le habían impresionado. No se rió cuando terminé, sino que me interrogó con gran seriedad acerca del muchacho que enloqueció en 1793 y que en apariencia era el protagonista de mi relato. Le conté que el chico había ido a aquella casa temida y abandonada, seguramente movido por la curiosidad, ya que pensaba que los cristales de las ventanas tenían la capacidad de retener las imágenes de quienes se habían asomado a ellos. El muchacho había ido a aquel terrible ático para examinar sus ventanas, ya que había oído historias sobre cosas que merodeaban tras ellas, y regresó gritando enloquecedoramente. Como ya he dicho, Monton se quedó pensativo, pero poco a poco recuperó su talante analítico. Admitió que podía haber existido alguna monstruosidad antinatural, pero me recordó que incluso la más morbosa aberración de la naturaleza no tiene por qué ser innominable o científicamente indefinible. Admiré su claridad y tesón, pero añadí nuevos testimonios que había recogido entre la gente de más edad. Estas ulteriores leyendas espectrales, afirmé, se centraban en ciertas apariciones monstruosas más espeluznantes que cualquier entidad orgánica. Apariciones de formas bestiales y gigantescas, que a veces eran visibles y otras apenas tangibles, y que flotaban en las noches sin luna, merodeando alrededor de la casa, la cripta que había detrás y la tumba junto a cuya losa ilegible había brotado un árbol. Tanto si fuera cierto como si no lo fuera, que estas apariciones habían matado a determinadas personas, acornadas o asfixiándolas, como se afirmaba en algunas tradiciones sin verificar. El hecho es que habían causado honda impresión y aún eran secretamente temidas por los más ancianos del lugar, aunque las dos últimas generaciones ya hacía tiempo que se habían olvidado de ellas. Y posiblemente ese olvido es lo que las hacía morir. Es más, en lo referente a la estética del asunto, si las emanaciones psíquicas de las criaturas humanas son deformaciones grotescas de la realidad, ¿qué representación coherente podría expresar o definir una vaguedad tan gibosa e infame como un espectro de maligna y caótica perversión, como una morbosa blasfemia de la naturaleza? Moldeado por el cerebro muerto de una pesadilla híbrida, ¿no constituiría semejante terror vaporoso en toda su repugnante verdad la exquisitez, la demencia de lo innominable? Sin duda, ya era muy tarde. Un murciélago singularmente silencioso me rozó al pasar a mi lado, y creo que también a Manton, pues, aunque no podía verle, noté que alzaba los brazos. Luego dijo:
¿Y sigue en pie y abandonada esa casa de la ventana del ático? Sí, contesté. Yo la he visto. ¿Y encontraste algo? ¿En el ático o en algún otro sitio? Había algunos huesos debajo de los aleros. Quizá fuera eso lo que vio el muchacho. Si era muy sensible, no necesitó descubrir nada más sobre el cristal de la ventana para perder el juicio. Si todos pertenecían a la misma criatura, debió de tratarse de una monstruosidad histérica y delirante. Habría sido blasfemo dejar tales huesos sobre el mundo. Así que regresé con un saco y los llevé a la tumba que hay detrás de la casa. Había una grieta por donde los pude arrojar al interior. No pienses que hice el idiota. Tenías que haber visto aquel cráneo. Poseía unos cuernos de más de 10 centímetros de largo, aunque el rostro y la mandíbula eran como la tuya o la mía. Por fin pude notar en Manton que ahora estaba más cerca, un auténtico escalofrío. Pero su curiosidad no se dejó intimidar. ¿Y los cristales de las ventanas? No había. Una de las ventanas ni tan siquiera tenía marco, y en el resto no quedaba ni un trocito de cristal sobre las aberturas romboidales. Eran de esa clase de ventanas con celosías que habían pasado de moda antes de 1700. No creo que conservaran ni un cristal desde hacía más de 100 años. A lo mejor los rompió el niño, si llegó a la habitación. La leyenda no dice nada al respecto. Manton volvió a quedarse ensimismado. Me gustaría ver esa casa, Carter. ¿Dónde está? Con cristales o sin cristales, me gustaría echarla un vistazo. Y también la tumba en donde depositaste los huesos, y la otra sepultura sin inscripciones. Todo este asunto parece bastante terrible. Lo has estado viendo hasta que se hizo de noche. Mi amigo se puso más nervioso de lo que había esperado, pues ante este golpe de inocente teatralidad, se apartó de mí como un poseso y empezó a chillar, con una especie de grito entrecortado que liberó toda la tensión precedente. Fue un extraño alarido y resultó aún más espeluznante porque fue contestado, pues aún se escuchaba su eco cuando oí un sonido chirriante en medio de la tenebrosa oscuridad, y noté que una de las ventanas de celosía de aquella casona vetusta y maldita que teníamos tan cerca se estaba abriendo. Y como todos los otros marcos de las ventanas se habían desprendido tiempo atrás, supe que se trataba del espantoso marco sin cristales de aquella diabólica ventana del ático. Entonces sentimos una ráfaga de aire fétido, un aire glacial que venía de la misma terrible dirección, acompañado de un chillido penetrante que brotó junto a mí, desde las profundidades de aquella tumba decrépita habitada por hombres y monstruos. Un instante después fui derribado de mi tremebundo asiento por el impulso infernal de una entidad invisible y gigantesca, pero cuya naturaleza resultaba imprecisa.
y caí despatarrado sobre el moho cubierto de raíces de aquel abominable cementerio, mientras de la tumba surgía un clamor sordo y un zumbido jadeante que hicieron que mi imaginación poblara las tinieblas reinantes con las legiones de condenados deformes descritos por Milton. Se formó un torbellino de viento gélido y demoledor, y luego hubo un golpeteo de ladrillos que se desprendían del yeso. Pero afortunadamente perdí la consciencia antes de saber lo que ocurría. Manton quedó más abajo que yo. Tiene mayor resistencia, ya que ambos abrimos los ojos casi al mismo tiempo, a pesar de que sus heridas eran más graves. Nuestras camas estaban juntas, y en pocos segundos supimos que nos hallábamos en el hospital de St. Mary. Las enfermeras se habían congregado a nuestro alrededor, mostrando una tensa curiosidad, y estaban ansiosas por ayudar a nuestra memoria contándonos cómo habíamos llegado allí. Pronto oímos hablar del granjero que nos había encontrado al mediodía en un prado solitario más allá de Meadow Hill, a casi 2 kilómetros del viejo cementerio, en un lugar donde se dice que antaño existía un matadero. Manton tenía 2 heridas graves en el pecho y varios cortes y arañazos menores en la espalda. Yo no estaba herido de importancia, pero tenía el cuerpo lleno de moratones y golpes de lo más desconcertantes, incluyendo la impronta de una huella de pezuña. Era indudable que Manton sabía más que yo, pero no dijo nada a los confusos e intrigados médicos hasta que supo cuáles eran nuestras heridas. Entonces apuntó que habíamos sido víctimas de un toro salvaje, aunque resultó bastante difícil identificar y describir al animal. Cuando los médicos y enfermeras nos dejaron, le susurré una pregunta llena de espanto. Por Dios, Manton, ¿qué era eso? Esas marcas. ¿Realmente era eso? Mas yo estaba demasiado impresionado como para alegrarme, cuando me contestó entre susurros algo que yo medio me esperaba. No. En realidad no era nada de eso. Era un todo, una gelatina, un cieno. Y, sin embargo, tenía forma, 1.000.000 de formas espeluznantes, alejadas de todo lo que conocemos. Tenía ojos, uno de ellos manchado. Era el abismo, la vorágine, la última abominación. Carter era lo innominable.